Gracias por continuar con nosotros. Conversábamos tras la pausa de los cambios que se pueden generar desde una pequeña localidad en cualquier rincón del país, con unión, con medidas colectivas y, sobre todo, con el apoyo de los gobiernos locales que son los ayuntamientos. Para eso, yo quisiera que esa señorita hermosa nos refiera a la parte de si realmente los ayuntamientos hoy están cumpliendo su papel o eso de lo que hablaba Duarte, que idealizaba Duarte, se quedó en mera teoría. Lo que decía Duarte todavía hoy es cierto, y cuando usted va a una comunidad que tiene un buen alcalde, que hace bien su trabajo, usted ve la diferencia entre esa comunidad y otra donde hay un alcalde que no sabe lo que tiene en las manos. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad. Para discernir cuál es un buen la alcalde. capacidad. Y algo que quiero decir, la política no es mala. Lo que hay que asegurarse es el tipo de político. La política es una actividad hermosísima que te permite realizar proyectos, implementar acciones en favor de tu pueblo. Esa es la única vía. Si quieres ayudar a tu comunidad, tienes que hacer política. Suena porque bien. desde el sector privado estás bien. muy limitado. Es a través del sector público, Exacto. a través de la política, que logras un cargo político y desde ahí haces un trabajo para toda la comunidad. Y cuando hay un ayuntamiento que hace su trabajo, la comunidad prospera. Un ayuntamiento que utiliza el presupuesto participativo, que cada medida que toma, porque un alcalde nunca toma medidas porque sí, porque él quiere. Siempre se le consulta al pueblo. No se debería. supone que una resolución No debería. que emana de un ayuntamiento debe estar soportada, sustentada, fundamentada en una petición de la comunidad. Un ayuntamiento es un gobierno de esa comunidad y el gobierno y llegan ahí los alcaldes y las alcaldesas por voto popular. Entonces el pueblo los elige para que los represente y ellos tomen decisiones, pero siempre consultando a la comunidad, siempre se consulta al pueblo. Entonces ahí ya cada comunidad tiene la responsabilidad de elegir bien, elegir el político más adecuado, más idóneo, darle seguimiento para cuando llegue el momento de elegirlo, pues elegir un buen alcalde y eso te va a asegurar que se pueda lograr el progreso, porque un mal alcalde, un ayuntamiento malo, hunde la comunidad. Me parece que tu discurso está muy bien formulado, me parece que hablas muy bien de los ayuntamientos. Sin embargo, realmente esa es la realidad de hoy, Selma. Lo que ella plantea el ayuntamiento, esa pluralidad de que antes de tomar una iniciativa o una decisión hay que consultar, ¿eso se hace aquí en el país? Bueno, en casos muy raros. Realmente los políticos hacen lo que ellos quieran en muchas comunidades. No oyen al pueblo, no oyen las organizaciones intermedias. Ahora, como ella explicó, hay casos en la cual amerita. Yo no conozco la situación particular de cada una de las comunidades, pero en términos general, los políticos se consideran que son ellos los que representan a toda la comunidad y que no tienen que discutir y no tienen que dialogar con otros. Los que lo hacen, como ella dice, triunfan porque el pueblo ve las obras que hay. Ok, para pasar al tema que habíamos comenzado antes de la pausa, yo quisiera que termináramos la parte de municipalidad y sindicalismo con que ustedes me digan qué se puede hacer desde los sectores rurales, urbanos, para cambiar alguna medida, digamos que no nacional, pongamos que sea municipal, de un ayuntamiento, y que sea tomada en cuenta esa opinión del colectivo. ¿Qué se puede hacer? Claro que sí, las comunidades se reúnen en asambleas y hacen peticiones a las comunidades, tienen la Cámara de Diputados, tienen al Senado de la República y ahí los mecanismos, la Constitución es clara, el pueblo es el que tiene el poder. Y solamente que comunidades que no saben cómo manejarse, pero para eso tienen sus representantes. El que no esté conforme con un alcalde tiene los mecanismos, presentan su queja formal ante la Cámara de Diputados y se toman las medidas. Es decir, bueno, ya no se podrá. Está todo, bueno, ese es otro tema. No se está refiriendo quizás al Código Procesal Penal, ese es otro tema. Me estoy refiriendo a la parte de los ayuntamientos y quiero decir que lo primero que hay que hacer para mejorar las condiciones de los gobiernos locales es que el gobierno central comience por respetar a los ayuntamientos, porque vemos a veces muchos ministerios
que se le quieren imponer al ayuntamiento, no respetan la autoridad del alcalde que está ahí. Entonces, se cruzan fronteras y lo primero que hay que hacer para fortalecer y robustecer los gobiernos locales, los municipios, es respetarle sus jurisdicciones, vamos a decirlo así, respetar sus cargos, sus rangos, sus atribuciones, para comenzar por ahí. Yo creo que eso sería muy, muy positivo. Y ya finalmente, decir que siempre hay la manera de cómo usted quejarse de un funcionario. Siempre la habrá, está la Constitución de la República. Hay un artículo que dice que nosotros los ciudadanos, es un derecho de ciudadanos hacer peticiones al Estado y recibir respuesta de manera oportuna de acuerdo a la ley. Siempre hay los mecanismos, solo que a veces el pueblo no dice, bueno, se cansa, solamente nos quejamos, pero no accionamos. Entonces, con quejarnos no basta. Siempre hay un mecanismo. Su alcalde es malo, pregunte con un abogado, el mecanismo correspondiente, presente la queja formal ante Cámara de Diputados y se toman las medidas ¿Qué se puede hacer, Zelda, para cambiar una decisión municipal o gubernamental? Bueno, de parte de las organizaciones de base es muy difícil porque no tienen los mecanismos para ser oídos. Y yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos en muchas regiones para mejorar esta situación. Hacen caminatas, hacen huelgas, hacen paros y a veces no cambia nada eso. ¿No sería esta ya una manera arcaica de luchar? ¿Habría que buscar otra manera de hacer que la voz se escuche? Bueno, hay muchas maneras. A nivel general podría decirte lo siguiente. Hay comunidades en la historia reciente. Te voy a citar el caso de Polonia. O sea, un sindicato tumbó el gobierno en Polonia, no solamente el gobierno, exacto, un sistema político que exacto hay. Y eso surgió de las bases. Los problemas que hay ahora en Medio Oriente no son los partidos que están luchando, son la gente de las bases que están buscando. Lo que pasó en Túnez, lo que pasó y está pasando en eso. Las movilizaciones que se están dando en Venezuela y en otros países, sí, no son los partidos políticos, son las bases que piden, que exigen cambios. Y esto se da en muchas partes, y hoy día a nivel general hubo un gobierno en Francia que subió las pensiones de 60 años a 65, los pensionados votaron en las últimas elecciones y tumbaron el gobierno. Y eso pasa con muchas cosas donde la sociedad está organizada. Lo que pasa es que nosotros todavía el grado de organización, el tejido social, o sea, el tejido social es los organismos intermedios entre la persona y el Estado que se forman, eso todavía nosotros estamos muy débiles. En las cooperativas, en los sindicatos, en la sociedad civil, en las ONG, en los grupos campesinos, todo eso. Y tenemos que reforzar eso, porque eso es lo que puede hacer estos cambios que tú quieres, que tú dices, en la cual los organismos intermedios puedan incidir, puedan decidir realmente, no teoría, en la realidad todo eso. Eso se está dando ahora en muchos países árabes, eso se está dando en Europa, se está dando en algunos países de América Latina. Aquí lamentablemente no hay esa presión fuerte de las organizaciones, aquí todavía los partidos políticos son los que deciden a nombre de todas las otras comunidades. Pero la sociedad civil, las ONG se están movilizando, los sindicatos, las ligas agrarias y otras organizaciones, que eso puede a la larga nosotros tener esperanza en que hayan movimientos que surjan, que representen realmente, auténticamente, porque cuando tú dices una ONG, organización no gubernamental, a veces son lo del gobierno que exacto la manejan, entonces no son organizaciones no gubernamentales, son de entidades del gobierno. Entonces todo esto tendrá que reflexionarse en nuestro país para, como ella explica, que sea real, no una teoría, no, sea real, que cuando hay una petición que pide unas personas, el gobierno le ponga atención, el ayuntamiento le ponga atención y todo eso. Yo vengo del movimiento sindical. ¿Dónde viene el término sindical? Viene de cámara sindical, porque el síndico era el representante de la comunidad. Y de ahí viene el nombre etimológicamente de sindicato, de un personaje que representa auténticamente los intereses de esa comunidad. Entiendo. Vamos a hacer, perdona, Odalisa, vamos a hacer nuestra
segunda pausa comercial, que lo piden los comerciales. Pero al regreso vamos a tratar un tema que no quiero que se vayan estas dos figuras sin hablarlo, sobre el periodismo, ya que mañana celebramos el Día Nacional del Periodista. Así que no se vaya, que esto se pone bueno. Seguimos con más de Portada.